Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Buenos días, Andrés Matos. Muy buenos días, señor Gregory Caimares. Buenos días a todos los Gaspar Hernándezes. Oh, Así se llama. Buenos días a gasparenses, todos. a los Gaspar. gasparenses. Yo estaba allá el sábado. Ay, me hubieras dicho, te hubiera mandado una encomienda contigo. Sí. Buenos días a todos los amigos televidentes de todas las redes y todos los espacios, los canales que nos sintonizan en este momento para llevarles informaciones con la ayuda de Dios, de las que más nos pueden ayudar. En esta parte tenemos que comenzar, Gregory, a menos que tú tenga otras cosas. Déjame buscar aquí la sección que ahora me ha borrado, la sección de Isidro Toro, que vamos a tener que pedirle que lo haga por que la grabe para que nos la envíe, porque nosotros no podemos dejar a Isidro fuera del mercado. Vamos a buscar una manera donde Isidro se vincule con la sesión de periodismo y sociedad. Que me permitan un ching aquí para yo, pero vamos a buscarla, la damos más tarde. Mientras tanto, ¿qué tema tú tienes? Mira, hay diferentes temas que pudiéramos iniciar. Puedo decir que ayer en la Cámara de Diputados el Código Penal se aprobó en primera lectura con una eximente para el aborto. Fue una votación de un solo lado, una gran mayoría, pues votó a favor de esta modificación del Código Penal. Y dentro de todo, porque el asunto del tema de las tres causales se lleva toda la atención prácticamente de un tema tan importante como es nuestro Código Penal, pero al estar adheridos, pues de una u otra forma o directamente está afectada la aprobación de lo que tanto necesitamos, como es actualizar nuestros reglamentos penales para los que delinquen. Entonces, las tres causales, una de ellas fue aprobada en esta primera lectura del día de ayer, donde se habla de que no hay ningún tipo de violación a la ley si cuando hay peligro de que la vida de la madre pueda mantenerse o del feto, pues ahí se permitiría quirúrgicamente la aplicación de lo que se denomina aborto. Ahí no habría ningún tipo de inconvenientes. Ellos Pero lo llaman ahora aborto, no, interrupción del embarazo, señor. es más técnico, más delicado mencionarlo así, correcto. Entonces, esperemos que este sea el desenlace de lo que necesita la sociedad, la aprobación del Código Penal, y que entonces las otras dos causales, como ha sugerido el presidente de la República, se podrían conocer en un referéndum. Yo tengo mis resquemores, mis suspicacias de que esto, o incredulidad a la posibilidad de que pueda hacerse verdaderamente un referéndum para tratar estos temas, porque la complicación que trae la realización de un referéndum, nosotros ni nos podemos quizás imaginar, pero bueno, se va desenvolviendo la situación. Y estos son temas que son temas de criterio propio y creencias inclusive religiosas de cada persona, que es muy difícil tú llegar a conciliar, de que haya una tendencia de tranquilidad para llegar a un acuerdo sobre estos temas. El PRM ha indicado desde hace años, desde casi su fundación, que es partidario de las tres causales. Sin embargo, sus legisladores, igual que los legisladores del PLD y del PRM, votaron a favor de que el Código Penal se apruebe sin las tres causales. Entonces, como vemos, no es un asunto como tradicionalmente la parte política decide. Bueno, señores,
nos vamos en esta vía. Aquí en este caso no. Ya vimos que el expresidente Danilo Medina tomó una actitud que mantuvo de una u otra manera estancado el conocimiento de este tema, el del Código Penal con las 3 causales. Ahora por lo menos se ha empezado, y reitero el término, a desenvolver esta situación para definir que tengamos un Código Penal. Así que esperemos a ver el transcurso del desenvolvimiento burocrático que toma en la Cámara de Diputados ahora. Hay una comisión que fue apoderada ayer de 10 solicitudes de modificaciones presentadas por 9 diputados, y estos temas van a una comisión. Se espera y se necesita una segunda lectura en la Cámara de Diputados, y cuando llegue esta pieza al Senado, estoy seguro que no tendrá mayores inconvenientes en ser aprobada, porque la tendencia pro vida en el Senado de la República también es evidente. Bueno, vamos a esperar, esto va a seguir. A mí me parece que eso va, porque los legisladores realmente no es tanto así que electoralmente la Iglesia en los últimos tiempos haya incidido tanto, pero los legisladores le tienen mucho miedo a la Iglesia. A las iglesias. Sí, a las iglesias, y como no tienen un contacto directo con la población, los legisladores políticos. ¿Cómo va a ser, Lich? No, los legisladores no se reúnen más nunca con la gente del pueblo. Te lo está diciendo uno que vive en eso. No. Los legisladores van, te reciben. Por ejemplo, tú tienes una población que tiene 40,000 habitantes, ¿no es verdad? Sí. Y un legislador es representante de esos 40,000 habitantes, no importa de qué partido sea. Lo lógico es que ese legislador periódicamente, como le dedica tiempo al trabajo legislativo, mantenga ese contacto con la gente que votó por él, que coja una semana, un día, y diga, vamos a reunirnos en un pueblo con los líderes de ahí, en otro pueblo con los líderes de ahí, en otro pueblo, y escucha a la gente. Eso es lo habitual en un legislador. Te digo porque muchos legisladores lo hacían antes, pero ahora no, eso no tiene mucha validez ahora. Entonces esos legisladores dejan que las iglesias, a la gente que va a la iglesia, porque tampoco la mayoría va a las iglesias, a una iglesia sin ver esto como una blasfemia, como una ofensa al cristianismo, a la religión, a la fe. A las iglesias van cada domingo las mismas personas. A los cultos van las mismas personas. Es cierto. Entonces, igual que a la reunión de un partido, van las mismas personas. Entonces, el legislador tiene que ir más allá de esas mismas personas y dar su opinión y recabar la opinión, y en base a eso tomar una decisión, pero no lo hacen. Y como no lo hacen, entonces ellos le temen a la iglesia que lo hace, ya te dije, con las mismas personas en sentido general, porque realmente no es cierto que un día va una, otro día no va, pero son en su mayoría el mismo público que va. Que resulta que entonces los legisladores, la mayoría, porque hay muchos que han salido firmes y no han votado por lo que diga la iglesia si no está con su convicción. O sea, la iglesia es una parte de la sociedad importante, influyente, y quizá tenga razón en lo que plantea. O sea, yo no estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con las 3 causales, pero quizás la iglesia tenga razón y exprese lo que quiere y lo que siente y lo que debe ser, como lo dice la Biblia. Ahora, como creo que lo dice la Biblia, porque no la he leído entera, ahora los legisladores le temen a eso y desafían sus partidos, como el PRM, que muchos desafiaron su partido y la línea central de su partido y votaron un poco mediático ahí. Pero vamos a ver el futuro. Ahora, hay no sé, me gustaría escuchar o preguntarle a un abogado con capacidad de respuesta el siguiente punto, el artículo 37, que no se lo conocemos de memoria de cabo a rabo, sería un obstáculo para esta vertiente de causal que se aprobó en el día de ayer. Porque si desde la concepción hasta la muerte, por la razón que sea, de una persona está prohibido por vía de la Constitución
está prohibida también la pena de muerte. O sea, cómo se conjuga, aunque hay la salvedad en lo aprobado ayer de que después de agotar todos los recursos científicos y clínicos, es que se procedería a interrumpir el embarazo. Quizás Bueno, eso solventa y protege al médico, a la madre, de la sanción prohibitiva que contiene el artículo 37 de la Constitución. Pienso que eso podría proteger legalmente al médico y a la misma madre, como digo. Eso es lo que se no, entendería por lógica, aunque sería un abogado quien debería responder eso. y un abogado constitucionalista, pero de los reducidos conocimientos por la práctica que tengo, y mi segundo trimestre que cursé una vez de Derecho, me dicen a mí que la Constitución es un, un referente, es un enunciado, pero la Constitución no establece castigo. Tú no te fijas que la Constitución dice que está prohibido la Claro, muerte, pero tú tienes que hacer un código penal que te diga que el que claro, asesina te echas 30 años. ya. Eso mismo pasa con el código. Está prohibido eh, la prevaricación, pero la Constitución no te dice que el que prevarica en ella misma te va a tener que ser sancionado. Tienes que crear una ley aspectiva que te condene ese delito, Claro. basado en que es inconstitucional. ¿Tú ves? Pero la Constitución no te establece circunstancias. El asunto de la interrupción del embarazo es circunstancial. Es circunstancial. Lo que hay que tener cuidado es que no se haga general, pero es circunstancial. Es un caso, 2, 3 y 4 casos, donde una mujer va a tener esas condiciones. ¿Tú me entiendes? O sea, hablan de la violación, pero ¿cuántos millones de personas son violadas? O muchas, pero no son las que digan que ellas van a determinar que eso es general. Yo no sé si tú me entiendes. Sí, mira, Las el leyes tema, tienen que castigar el primer delito, el segundo, el tercero, tienen que castigar el delito para que la mayoría no lo cumpla, no lo cometa. Las leyes son preventivas, si se quiere, en alguna medida. Tú no haces una cosa en gran medida porque sabes que lo vas a tener que pagar en un país donde la institucionalidad funcione. Es eso lo que yo entiendo. sí, y el ser humano tiene que ceñirse a ese marco jurídico, ese marco legal que controla los desmanes y las intenciones y hasta las creencias, porque hay culturas donde tienen costumbres que son punibles legalmente en una sociedad, sin embargo en otra no. Ahí está el mismo aborto, literalmente hablando. Hay sociedades donde hay clínicas para estos fines. Sin embargo, aquí está prohibido. Entonces, lo que sí es que por todos lados que miremos este tema, que está empezando a ponerse un poco menos oscuro, siempre habrá el indicativo, siempre habrá el inconveniente de que haremos crítica de uno y otro lado, porque también, y esto casi ni se habla, pero este tema es totalmente politizado por vía de la religión, por vía de la costumbre, por vía de respeto a la Constitución. Esto es politizado. Hay comentarios que son obviamente en contra de la posición de un partido, de lado y lado. Bueno, porque así es, esa es la política. Esa es la política. La política tiene pro y contra en eso. Pero es verdad que el destino llegue. No vamos a pasar la vida entera, porque eso va a ser un tema de mucho tiempo. Eh, vamos a ver, vamos a una pausa, ¿quiere? Porque yo quiero resaltar el papel de periodismo y sociedad en algunas cosas. Vamos a una pausa.
con periodismo y sociedad. Adelante, señor Matos. Recuerdo hace como una semana y algo, que nosotros comentamos, creo que estaba don Isidro aquí, de que habían personas involucradas en expedientes de las vías, de estos tres, ¿cómo se llama? El pulpo, el caracol y el otro es el escorpión, Coral. coral, y el otro, Pulpo, caracol y coral. caracol y coral, que habían corruptos de eso, que le daban dinero a muchos periodistas. Porque tú recuerdas cuando la iglesia dijo en Semana Santa aquello de algunos comunicadores que, que recibían dinero a cambio de callar o de hablar. Eso fue un escándalo. La prensa, no, que lo cite, que lo cite. Evidentemente la iglesia no lo iba a citar, no lo iba a citar, pero la iglesia tenía muchas informaciones de eso. Mira, Gregory, la semana pasada yo te dije que en el grupo, antes de detallar sobre lo del coral, que había listas de periodistas que recibían dinero de estos involucrados en el expediente del coral. Y te dije en el aire que había gente que recibía mensual $500,000 como si fuera un salario. ¿De dónde va a sacar un individuo que gana 60,000 pesos para dar $500,000 a un comunicador? Pero había listas. Tú recuerdo que me dijiste, bueno, tu DNI sabrá lo que dice. Tú dijiste, hoy el Listín Diario saca que encontraron entre los documentos del general, encontraron datos de grabaciones y de listas de periodistas que trabajaban para él, o que él de alguna manera los tenía como fichados para una u otra cosa. Eso te digo porque la corrupción ha llegado largo. Y yo quiero resaltar porque quiero agradecerle a la persona que me dio la confidencia, la información confidencial, que hoy yo le digo que te creo, porque me ha dicho 3 o 4 cosas y ya las 4 o las 5 o las 3 se han confirmado. Entonces, uno tiene que saber, uno es comunicador, uno tiene muchos años, tú eres más viejo que yo, tienes más tiempo que yo en la comunicación. Y tú sabes, a ti nunca te han mencionado en una lista. Quizás a mí no me mencionen, o no me han mencionado, pero quizás mañana me mencionen. Pero todo eso tiene que ver con lo que es el entramado de una sociedad que se dedicó a promover y a proteger la corrupción, que perdió el miedo, que ya no tiene miedo porque no ejerce presión, porque no es por miedo, sino es por complicidad. Gran parte de la sociedad perdió el miedo. ¿Tú sabes por qué? Por la complicidad. Y no es un cómplice así. Gran parte. Todavía quedan sectores que a través de los medios, de las redes, a través de mecanismos distintos, ejercen presiones para que la corrupción se detenga. Pero yo tengo esa evidencia, tengo ese pensamiento y tengo esa convicción. La sociedad de hoy no es la misma del 70, ni siquiera la del 80, en la que nosotros nos criamos, y la que nos forjó un valor y una forma de lucha, de compromiso, y no le teníamos miedo a la vida. La vida nos hedía, decían muchos. A ti te llena la vida, porque que uno quería quitarse. O sea, uno hacía cosas para que ellos le quitaran la vida. A ti te llena la vida. A mí me da pena eso. Sinceramente me da pena, sobre todo porque he escuchado 4 o 5 comunicadores
decir que lo que se está haciendo con ese grupo de Coral, del expediente de Coral, es una injusticia. Y es un procedimiento mal, porque es un procedimiento que debe ir primero a la instancia disciplinaria interna de sus organismos. O sea, que a ese coronel, a ese general lo lleven a la Fuerza Armada para que sus mismos socios lo juzguen, para que sus mismos subalternos lo juzguen. ¿Tú te imaginas lo que significa eso? ¿Cómo encubrimos todo eso? Y así, no, es un expediente que está mal, porque tú no te puedes llevar preso a una persona hasta que tú, es verdad, hasta que tú no le pruebes que esa persona ha delinquido. Pero de esos que están en la lista, de esos nombres que están en esas listas, hablando, sabiendo que, o yo no sé si ellos sabían que él, al que le daba DHL, lo tenía en lista, porque el corrupto es parte de el narcotráfico no te da DHL sin saber que te lo dio, ni te da DHL sin saber que tú se lo puedes retribuir. Así es todo el corrupto, te da para que tú le des un servicio, te capta y te meten en sus redes. Por eso es que la gente tiene que saber mucho cómo va a recibir dinero, de quién lo va a recibir, así como. Se piensa que delinquir es entrar a una casa, romper una ventana, entrar a un banco, robarse una caja fuerte, carterear a una persona. Eso es una manera de delinquir, una manera tradicional. Hay otras maneras de delinquir y está establecido en nuestros códigos legales. Con la investigación actual que tú mencionas y posibles personas, periodistas en este caso, comunicadores que puedan haber recibido dinero, queda un rastro, pero hay un rastro mayor que el que anota, inscribe en un papel lo que entregó, porque el que delinque tiene sus controles, el capo lleva sus controles organizados y tiene hasta profesionales contratados para que le manejen bien sus cuentas, independientemente de cómo consigan el dinero. Entonces, hay rastros que quedan, pero el rastro mayor es el que en estos momentos el televidente está viendo, está escuchando. Cuando uno se expone, el televidente no es tonto, no es tonto. Además que esto es un pañuelito, este país es un pañuelito y aquí se conoce la fama de cada quien. Que haya evidencias, que no haya evidencias, bueno, eso es otra cosa. Pero ya la fama es un rastro y mal pueden esas personas que si se está abriendo un proceso, lo más que puede decir una persona que debe decir es hay que probarle, y eso yo estoy de acuerdo, hay que probarle a todas esas personas, Coral, Pulpo, hay que probarles lo que han hecho o lo que no han hecho. Si usted quiere defender, defienda el derecho que tiene esa persona y algo que está muy en boga ahora, que se cumpla el debido proceso, que siempre ha debido ser así. Pero de ahí va usted decir que es injusto que a una persona la estén investigando, le estén iniciando un proceso. ¿Por qué injusto? Si hay un estamento legal que protege a esa persona. Y el mayor estamento, aparte del legal, es el moral y las evidencias y las pruebas. Si usted tiene una empresa que está valorada en 50 millones de pesos, es muy fácil evidenciar y probar cómo se creó esa empresa que empezó con un carrito, después dos, después una nave más grande. Y hay un proceso que queda porque hay préstamos bancarios, hay préstamos de amistades, hay herencias, hay resultados financieros que se presentan a impuestos internos cada año. Entonces, es muy fácil demostrar la solidez de una empresa por la vía legal. Ahora, si no es demostrable, entonces ahí ya hay una evidencia de que ese bien no puede ser lícito de ninguna manera, si usted no puede probarlo. Entonces, cada quien que corra con su fama, que continúe con su fama. A mí me gusta mucho progresar, a mí me gusta producir bienes. Ahora, trato de no desbocarme, porque hay tentaciones. El ser humano se tienta, y mucho más cuando sabe
que hay un entramado normal de falta de institucionalidad en nuestro país que facilita que una persona que tenga acceso a determinado sector de poder o a determinadas áreas se beneficie y es posible que la impunidad lo proteja, pues es algunas veces muy fácil caer. Eso depende del peso moral que tiene cada quien, del respeto que le tenga a sí mismo, porque uno tiene que respetarse a uno primero para después respetar a los demás. Así que cada quien que corra con su fama, Licho, cada quien que corra con su fama. Y quizás con el precedente que se está empezando a sentar ahora, quizás hasta nombres de comunicadores aparezcan. Deberán aparecer, tú estás seguro que aparecerán. Mira, porque esto parece una guerra de la impunidad contra la corrupción. O sea, esto ya el gobierno inició eso. El gobierno en el Ministerio Público es que no lo va a abarcar todo, que no va a ser eficaz 100%, pero es una guerra que tiene. Es evidente que así es. Yo pienso que este proceso no se detiene, porque el involucramiento de esos tres casos, con la multiplicidad que tiene, con la conectividad que tiene, es evidente que no lo van a detener. Y te digo Y hay algo. que hacerlo porque esto es una lección. Es que eso va con la cúpula de un partido político, ¿no? Y la política tiene que hacerse con decencia, y la política tiene que ser, porque la política, los partidos políticos administran el Estado. Mira, Los estos... políticos, entonces tú tienes que mandarle a ese partido, al otro y a cualquiera, una lección de que no importa que tú no tienes una patente de corso. Claro, claro, claro. Y hay personas, inclusive, que han hecho dineros de manera no correcta, que en estos momentos se ofenden y están ofendidos porque ya han superado el prurito de saber que lo hicieron mal habido ese dinero y se sientan en un y se sientan en un colchón o en un sofá de pulcritud. Pero señor, usted hace 15 años, y no estoy hablando de política ni de peledeístas, no estoy hablando esto de política, quien sea, hace 20 años, 25 años, 30 años, 15 años, usted no tenía ni un motorcito. Y no es que no se pueda progresar, se puede progresar. Ahí está Mark Zuckerberg, ahí está Bill Gates, aquí tenemos emprendedores grandísimos, pero grandes, pero no siempre es así. Cuando usted ha hecho su dinero, que sabe que legalmente no lo puede justificar, no esté pontificando, no esté pontificando. Y nadie es santo, pero eso no está bien y se van a sentar precedentes. Si se está haciendo ahora que hay ninguna de esas personas que está detenida, yo espero que la condenen si no son culpables. No, sería una injusticia atroz. Atroz sería una injusticia. Ahora, si hay alguna evidencia concreta que el juez o el tribunal determine que violó la ley, pues hay una sanción para eso. Pero no porque es abusivo. En eso hay que tener mucho cuidado. Y tú ves personas y sientes personas que caramba, usted económicamente era un don nadie, ahora usted tiene millones, millones. Y tener millones se puede, pero no es fácil. No es fácil. Entonces, esos millones que usted tiene, que los consiguió fácilmente, mejor quédese callado. Ya, yo voy a quedarme ahí. Mira, tú dijiste una cosa interesante ahorita, que me da conexión con otro de los temas que yo tenía que comentar, que lo voy a aprovechar. Entonces, hay gente que se le pasó el tiempo y cree que ya su dinero por el tiempo está limpio. Ayer, el gobierno de los Estados Unidos le dio un espaldarazo al gobierno dominicano en lo que es la intención de establecer la ley de dominio, que tiene más de 25 años, más de 20 años,
por ser aprobada en el Congreso, pero que ha sido promesa. Básicamente el doctor Leonel Fernández, su primer gobierno, habló de eso, por aquello de los 30.000 millones que se perdían, que tenía la corrupción. Después, cuando llegó, volvió a la Constitución del 10 a querer meterlo, y yo no sé si fue que él lo quiso sacar o que lo obligaron a sacarlo, pero no está la ley de extinción de dominio. Y es un tema recurrente en el Congreso, y es un tema recurrente para tratar de controlar esa corrupción que nosotros estamos comentando, de gente que se hace rico, pasan 5 años, 10 años, se va al ostracismo, a un perfil bajo, o se mete a la política, o se mete y consigue un resguardo social, un resguardo moral, entre comillas, un resguardo legal para su dinero que, como tú dices, lo consiguió de manera irregular, de manera ilícita. Bueno, el encargado de negocio de los Estados Unidos, Robert Thomas, fue y departió con el presidente y firmó un acuerdo donde le presta todo el apoyo al gobierno para que la ley de extinción de dominio sea una realidad. Y él, el encargado de negocio, dijo algunas frases de mucho interés que quizás mucha gente no le ve eso. Dice, los Estados Unidos vienen a dar respaldo al gobierno dominicano, y dice, un gobierno que ha iniciado realmente una lucha contra la corrupción. Dice, y reconocen en el gobierno la iniciativa del proceso contra la corrupción que lleva. Y también le reconoció el haber escogido, él dijo, un gobierno que propició la escogencia de una Cámara de Cuentas realmente transparente e independiente. Eso lo dice el agregado de negocio, el encargado de negocio de los Estados Unidos, que es el representante del negocio en el país de los Estados Unidos. Y entonces él dice, para los Estados Unidos es primordial que se recupere, oye esto, que se recupere el dinero que ha sido robado del Estado y de sectores sociales a través del tiempo. Ese es el problema, ese es el problema de la ley de extinción de dominio, pero que está vinculada a la ley de lavado. ¿Tú me estás entendiendo? Porque es que la ley la ley de extinción de dominio va directo a la ley de lavado. Eso quiere decir que tú pudiste haber lavado, no tiene ni que efecto retroactivo la ley, pero esta sí. Eso quiere decir que tu dinero que te robaste en el 70, en el 80, y tú lo pusiste, pero que fue irregular, te lo pueden ahora mismo quitar. Porque la ley establece de recuperar, de incautar, de devolverle al Estado esa riqueza mala vida que tú te ganaste, no importa cuándo fuera. Y por eso es que muchos corruptos que ahora son sacerdotes, que ahora son puritanos, no quieren esa ley de dominio. Entonces, dentro de muchas cosas que tú puedes cuestionarle, me satisfizo bastante este acuerdo del gobierno americano y del gobierno dominicano con respecto a él. Bueno, lo que se espera es que eso se concrete, que se concrete. El PRM tiene mayoría. Entonces bueno, ahora, si el presidente de la República, que es un miembro prominentísimo del PRM, firma un acuerdo así, entonces eso es un problema político. La corrupción es un problema político. Desde luego, desde luego. Y se puede desinstitucionalizar la corrupción. El presidente lo dijo en un discurso, yo lo menciono cada vez que puedo. Se terminó la era de la corrupción institucionalizada. Y son palabras que quedan ahí, son compromisos que se hacen. Y repito algo que he mencionado también aquí en Periodismo y Sociedad. Leonel Fernández abogaba, antes de ser presidente, en el 2003, antes de volver a la presidencia, abogaba por la implementación de lo que es el fardo de la prueba.
como una manera de controlar la corrupción. En ese momento él hablaba de que 30.000 millones de pesos se perdían, no, se quedaban en manos de personas que delinquían, que corrompidamente se adueñaban de ese dinero al año aquí en República Dominicana. Nunca fue presentado un proyecto en el Congreso en ese tenor para buscar establecer el fardo de la prueba. ¿Qué significa el fardo de la prueba? Que si usted ha sido un ejemplo funcionario, o puede ser hasta no funcionario, pero en el caso de la política y del ejercicio gubernamental, usted ha sido funcionario y tiene bienes ascendentes a X cantidad de dinero y usted es imputado por posible corrupción, no es el juzgado como se requiere ahora con el procedimiento de ley establecido. El tribunal y el Ministerio Público es que tienen que buscar la manera de comprobarte que esos bienes que tú tienes han sido adquiridos de manera ilegal. Si se implementa el fardo de la prueba, eres tú como propietario de esos bienes que tienes que probar cómo los conseguiste. No es el Estado, no es la sociedad, no. Eres tú que tienes que comprobar y probar legalmente cómo justificas la fortuna o los bienes que tienes. Eso es el fardo de la prueba. Interesantísimo ese elemento, pero después que fue presidente nunca se olvidó esa propuesta interesantísima que tenía el doctor Leonel Fernández. Y no he escuchado nunca más ningún sector, ningún partido, ningún político mencionar tal propuesta. Ahora hay intenciones en esta gestión de combatir la corrupción. Lo que hay que es institucionalizar esos criterios, esas intenciones. El presidente puede estar bien intencionado, pero si no se institucionaliza, cuando él ya no esté al mando del país, es posible que quien lo sustituya no necesariamente repita lo que él ha querido hacer ahora. Entonces, también está ese obstáculo. Pero es interesante siempre hablar de estos aspectos porque nosotros los seres humanos nos gusta lo bueno, lo fácil, el dinero es normal, pero conseguir las cosas fácil muchas veces cruzan la línea de lo legal a lo ilegal. Vamos a una pausa que debemos. Continuamos con el tercer y último bloque de Periodismo y Sociedad. El sistema de 911 ha anunciado que va a adquirir 60 nuevas ambulancias. Esto es interesante e importante. Y para completar y tener un sistema mucho más reforzado, ha anunciado que va a alquilar, rentar unas 180 ambulancias más. Qué bueno. Qué bueno, esto es un sistema interesantísimo que funciona ya desde hace varios años. Tiene sus fallas en algunos momentos, no es perfecto, pero es 1000 veces mejor que lo que teníamos, que era prácticamente nada. Que se siga capacitando e implementando las unidades de ambulancias en el 911 es importante porque va creciendo en todo el país, pero sobre todo hay ambulancias que por su edad y desperfectos mecánicos van saliendo de servicio. Y ojalá que ese servicio también sea de buena calidad y de manera eficiente. Vi una fotografía donde hay unas 4 o 5 ambulancias aparentemente en un deterioro muy alto, muy amplio. Esto puede ocurrir, pero esperemos también que sean eficientes quienes manejan los servicios de mantenimiento de estos equipos. Ojalá que sean eficientes en eso. Yo he tenido experiencia durante muchos años en esta área, experiencia previa, ya no me dedico a esa área de vehículos ni de mecánica,
pero es vital. Y muchas veces el Estado es muy ineficiente. Muchas veces es el Estado dándole mantenimiento a los vehículos. Ojalá que el método que estén aplicando sea correcto, tengan técnicos eficientes, tengan empresas contratadas, no sé, que le den buen servicio, porque si no, cada 3 años vamos a tener que ir cambiando el parque de ambulancias. Así que bienvenidas estas nuevas ambulancias que se van a comprar y a contratar para el servicio del 911. No, pero hasta ahora es un servicio que ha sido eficiente y el mantenimiento se nota que ha sido de eficiencia también. Lo único que y poco a poco ha ido creciendo e irá creciendo, Sí, porque es sí. evidente que ese servicio, igual que el de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas, Eso es son, muy bueno. son Ese es servicios, más eficiente que el 911. bueno, son eficientes. Por lo menos, tú sabes que asistencia vial le da mucha asistencia al 911 en términos de las ambulancias y en términos de... Entonces, hay muchas cosas que se mejoran y esos dos servicios han ido en mejoría, han ido en mejoría. El de la asistencia vial, evidentemente que ha, quizás, no te voy a decir que multiplicado, pero ha crecido, porque ha ido a lugares donde antes no iba, porque ha tenido ya una suma importante de incremento de vehículos, de miembros del personal humano, ya se le mejora la condición a una parte importante, casi a la mayoría se le está dando alimentación que antes no se le daba, y eh, ha ido mejorando la calidad de ese servicio, ha ido aumentando la asistencia en forma considerable. Entonces, así va a ser, porque eso es lo que protege a la vida. Pero el Eso, 911, tiene quejas constantes por la tardanza en llegar a los lugares y no por el sistema necesariamente en sí, pero es responsabilidad del sistema ser eficiente en el tiempo en que llega al lugar donde se necesita. ¿Y cómo podría hacerse eso? No sé si viabilizando que ellos puedan tener franqueadores que le vayan despejando el tránsito, porque va a ser muy cuesta arriba. Si una ambulancia quiere abrirse paso con la voluntad de los carros o los vehículos que hay delante de ella, van a seguir las quejas, porque no, aquí hay momentos en que el tránsito no camina, aunque yo sepa que tengo una ambulancia detrás, pero si tengo 20 carros adelante, ¿qué puedo hacer? pero oye, para mí, la mayor dificultad del 911 no está en los obstáculos del tránsito, que es real. Es real porque hay una mala educación dominicana que si tú tienes una ambulancia atrás, tú no te le quieres dar paso a la ambulancia. Tú quieres que el policía abre para que te deje pasar a ti, para Sí. tú dejar pasar a la ambulancia. No que tú le abras un espacio a la ambulancia. Ese es el pensamiento de mucha gente. Pero la mayor dificultad de la eficacia del 911 está en que la persona que toma la llamada dura mucho tiempo cuestionándote quién eres, dónde Esa vives, es otra, sí, esa es otra. de tu teléfono, que queda cerca. Entonces te hacen 20,000 y tú duras mucho tiempo. A veces tú tienes que cerrar porque si es un incendio va a quemar la casa. Si es una persona que está, porque la persona del call center, es eso lo que hay que modificar. No sé cómo, pero yo pienso, porque yo lo he usado muchas veces, ese call center tiene un protocolo de identificación del lugar que es muy largo y te lleva muchas preguntas y te da mucho tiempo y tú te desesperas. Pero oye, mándamelo y después tú me pides eso. Dicen que porque llaman muchas veces falso, eso no es la mayoría. Y Bueno, ven entonces que, hay que hacer entonces, Licho, una, no sé si operativo, a mí no me gusta ese término, pero hay que hacer una avanzada en contra de esas llamadas falsas y sentar también precedentes en eso. es que Oye, y tú llamas y el Estado te rastrea de donde tú llamas. claro. Ya Entonces, rastrean. la eficiencia es buscarla donde hay inconvenientes. Con eso de la duración del tiempo de confirmación de llamada, hay muchas quejas. Con el tiempo de llegar al lugar, hay muchas quejas.
y el servicio es bueno, pero con 1 o 2 minutos que se tarde más de lo debido el servicio de una ambulancia, ahí puede estar la vida de una persona, ahí puede estar. Y también hacer una campaña que no la he visto nunca, indicándole al que va manejando qué debe hacer cuando siente que hay una ambulancia detrás. Yo lo sé y tú lo sabes porque tenemos el criterio, tenemos la conciencia y la vivencia de otros lugares fuera de aquí de qué se hace cuando viene una ambulancia detrás, pero no ha habido nunca una orientación pública concreta, campaña publicitaria de qué hacer cuando viene una ambulancia detrás. Son detalles que es importante que lo tomen en cuenta, pero el servicio, por supuesto, es tenemos que agradecerle a la divina providencia, a los funcionarios no, porque los funcionarios están para eso, pero debemos agradecerle a Dios que tenemos el servicio de 911 en nuestra sociedad, porque ha salvado muchas vidas. Bueno, que sea así, que continúe así, en esa parte. Hoy quedó educación en anunciar dónde más se van a empezar las clases de manera presencial. Veremos a ver cuáles municipios se integran en el anuncio que educación tiene previsto para hacerlo hoy. Exacto, vamos a ver, porque hay... Y el coronel dicho, el coronel Lora, Mariñez Lora, César Mariñez Lora. Un año. Un año, la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia Ya dictó lo un año de prisión, como medida de coerción con prisión en, en un centro que tiene La Guardia. Ay, no, ahora no recuerdo dónde. Es un hotel. Ah, bueno, pues mandaron para ese hotel militar al coronel un Un año. hotel, hermano Guayabo ahí. Bueno. Ahí es un hotel. Y ahí hay de todas las comodidades posibles. Y mira, dice ese tribunal que hay evidencias suficientes para coger lo que el Ministerio Público le presentó de que el coronel tuvo responsabilidad directa en la situación que terminó con la vida de los esposos evangélicos. Eso es horroroso. Si es así, es horroroso. Desde un lugar cualquiera, desde su oficina, desde su casa, desde donde tuviera el coronel, que él tuviera participación directa para ese acto salvaje, trágico que ocurrió ahí. ¿Y qué estaba pasando por la mente de ese señor si fue así? Pero dice el Ministerio Público y el tribunal lo avala, de que hay evidencias suficientes para dictarle esa coerción y que sus abogados pues tengan la responsabilidad entonces de justificar lo que él hizo o lo que no hizo. Correcto. Pues nada, gracias, felicidades. No hay por dónde, como dice el Chapulín, terminamos el programa, señores, mañana nos vemos y terminó mañana la semana. Periodismo y Sociedad, nos vemos de nuevo mañana. No ha terminado. No comienza a beber temprano. Ahora hay que a beber agua. Hay que detectar el licor.